Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues bueno, vamos a tocar un tema súper interesante que quiero que analicen muy bien y que quiero que lo tengan muy en claro. Y este tema va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Entonces sí quisiera que fuera un tema en el que participaran y hicieran sus preguntas, dado caso que tengan dudas, para que puedan ustedes resolver esas preguntas que pueden quedar después de la sanación. Ahorita como quiera explico todo el proceso de sanación, cómo se lleva el proceso de sanación y qué es lo que sucede después, que esa es una de las partes importantes. ¿Qué pasa después de que nosotros estamos en el proceso de sanación? Hay un chorro de experiencias, un chorro de características, un chorro de cosas que pueden suceder. Dice, hola, maestro. Gracias, mi querido Chuy. Dice, maestro, le recomiendo la escuela de Campus CDE, muy orgulloso de ser parte de la primera generación. Gracias, mi querido amigo Jesús Chuy Rivera. Gracias, síganlo, es Aviario RG, tiene muchas cosas para aves. Entonces les decía que es importante que podamos comprender el proceso de sanación emocional por medio del inconsciente, para que una vez que llegamos al proceso podamos entonces nosotros transitar por el tema de la post-sanación. Entonces les voy a explicar aquí a grandes rasgos el proceso de sanación. Primero que nada, o primero que todo, debemos de tener en claro que tenemos un conflicto. Primero que todo, determinar bien el conflicto. ¿Y saben qué es un tema? Yo a veces tengo con los pacientes videollamadas previos a la sesión porque el paciente no logra determinar su conflicto. Primero que todo, determinar el conflicto. Muchas veces uno cuando está, no es porque el paciente no sepa qué le pasa, ni mucho menos, te está explicando sus características, pero cuando uno está dentro del problema no alcanzas a ver el conflicto real. Necesitas que un tercero lo vea para poder que vayas tú comprendiendo cuál es el sentido del conflicto. Entonces, cuando nosotros vemos un conflicto emocional, físico, situacional de algún paciente, lo que hacemos es primero que nada analizar el conflicto, ver, ponerle un nombre, categorizarlo. Es emocional, es físico, es situacional. ¿De qué estamos hablando? Una vez que se determinó el conflicto, vamos a ver qué herida es la principal y cuál es la emoción principal que hay que liberar. Porque todo conflicto conlleva una emoción que está oculta y que está atorada. Entonces, una vez que nosotros logremos identificar el conflicto, vamos a identificar la emoción oculta. Y esa emoción es, hagan de cuenta, el objetivo del terapeuta, que es a lo que nos tenemos que ir directamente. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a desprogramar? La emoción. Hay que hacer primero el análisis. Primero tengo que comprobar que el paciente tiene lo que me está diciendo que tiene, porque probablemente el paciente no tenga el conflicto que cree. Hay pacientes que creen que tienen un conflicto y en realidad tienen otro. Y para eso es nuestro trabajo como terapeutas, primero que todo, comprobar si el conflicto que se tiene es el conflicto, o el conflicto que dice tener el paciente es el conflicto que realmente tiene. Una vez que determinamos y comprobamos el motivo de consulta, gracias, me da mucho gusto también saludarte, Ivonne Rico, mucho gusto saludarte. Una vez que tenemos identificado el motivo de la consulta, una vez que tenemos identificado el conflicto, una vez que tenemos comprobado el conflicto, procedemos a la entrevista con el paciente, a lo que es la terapia. Y en terapia encontramos en realidad, saludos mi querido César, un saludote amigo. En terapia vamos a analizar su vida o la vida de sus ancestros, dependiendo del conflicto, del origen del conflicto, que puede ser en la infancia, en la adolescencia o en el parto, en el embarazo o transgeneracional. Ya determinado y comprobado todo, entonces nosotros procedemos a ubicar la emoción primaria. Hay una emoción que está ahí,
que está oculta y que hay que liberar. Debemos de liberar esa emoción. Una vez que la emoción queda liberada, ahora sí existe una sanación. Pero la sanación lleva varias fases. Primero que todo es determinar la emoción, liberar la emoción, cambiar la percepción, porque la emoción oculta determina la forma en la que veo los conflictos. Es decir, una persona que tenga un conflicto de abandono va a tener generalmente una emoción u otra. Puede tener tristeza o puede tener enojo, ira. Entonces, si yo determino, por ejemplo, que es tristeza porque fue abandonado o abandonada, si determinamos que es tristeza lo que está viviendo el paciente, pues hay que llevarlo al momento inicial en donde se instauró, en donde se implantó la emoción y se quedó guardada ahí. Liberamos la emoción y una vez liberada la emoción, viene la parte que es súper importante de cuidar. Cuando liberamos de la emoción tenemos que cambiar la percepción del paciente porque debe cambiar. Porque si el paciente sigue viendo el conflicto desde la percepción de abandono, va a volver a recaer en el conflicto. ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos que buscar entonces la manera de cambiarle la percepción al paciente para que el paciente tenga una nueva percepción. ¿Para qué? Para que ya no recaiga. Una vez que el paciente tiene determinada la emoción liberada y la percepción ya cambiada, tenemos que trabajar con ellos 30 días para que el paciente tenga un nuevo set mental, un nuevo set de pensamiento. ¿Qué viene después de haber sanado? Primero que nada, ¿cómo es una sanación en desprogramación? Hola, Yasmín, gracias por conectarte. Miren, una sanación en desprogramación viene de la determinación del conflicto, la liberación de la emoción y el cambio de la percepción. Y esto me va a sanar mi inconsciente. Una vez que tengo el inconsciente sanado, entonces lo que procedo a hacer es que mi inconsciente está acostumbrado a enviarme siempre la información precisa en un tiempo específico para que yo repita el conflicto. Miren, si les comentaba en un principio, por ejemplo, una herida de abandono. Si tenemos un paciente con herida de abandono que fue abandonado a los 5 años, va a tener el mismo evento cada 5 años. Es decir, va a ser abandonado a los 10, a los 15, va a tener pérdidas, separaciones y pérdidas, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 años. ¿Sí? Entonces, si fue abandonado a los 10 años, cada 10 años va a tener el conflicto. A los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, va a tener siempre conflictos de abandono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Identificar el ciclo, pero como el inconsciente está súper acostumbrado a prepararle personas que se acerquen a ellos para que en un ciclo determinado los abandonen, tenemos que modificar eso porque el inconsciente tiene un patrón ya determinado que es muy cómodo para el cerebro seguirlo proyectando. Entonces, ¿qué sucede? Que se crea un hueco cuántico, ¿sí? Un hueco en el actuar del inconsciente. El inconsciente, miren, para que se me repita cada 5 o cada 10 años un conflicto, el inconsciente tiene que encontrar a la persona adecuada. Si yo lo sano repentinamente, el inconsciente tiene que buscar qué va a hacer ahora. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa ahora que he sanado este conflicto? Sigue el otro en fila. Todos tenemos una serie de conflictos que tenemos que sanar. Entonces sigue el siguiente en la fila y el inconsciente tiene que buscar la forma de empatar en tu nuevo destino. Lo que pasa es que tu destino, en el caso concreto del abandono, era ser abandonado o abandonada. Ahora, finalmente, lo que sucede es que me van a traer ahora conflictos diferentes o vivencias diferentes que ya no tienen que ver con el abandono porque ya sanó. Entonces, como ya no tienen que ver con el abandono, me tienen que crear nuevos escenarios, nuevos personajes en donde yo ya no viva eso porque ya no es apropiado. Pero también hay un punto que es, en la parte médica le llaman la epicrisis, el doctor Hammer, aquí también sería un tipo de epicrisis en donde se te regresa para saber, se regresa una vez más el conflicto para que el inconsciente esté seguro que ya lo libraste.
Una vez que el inconsciente le demuestras tú, una vez más, que ya libraste el conflicto, lo que va a hacer es encontrar una nueva forma de trabajar contigo. Y es donde le digo que se crea el hueco cuántico. Hay una regla muy simple: tu pasado es tu presente y tu futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque tu pasado, es decir, me abandonaron a los 10 años, es tu presente. Hoy, a mis 20 años o a mis 40 años, me van a abandonar. Entonces, mi pasado es mi presente. Y yo sé que a mis 50 me van a abandonar. Es mi futuro. Cambio mi pasado. Entonces, creo un hueco en el presente en donde el inconsciente tiene que trabajar ahora para rellenarlo con información nueva. La magia de la terapia es que aquí nosotros le ponemos un ejercicio al paciente en donde va a rellenar ese hueco con información que nosotros le damos para que quede sanado el hueco. Es súper importante comprender que si nosotros no logramos manejar bien el inconsciente nos va a seguir manejando a nosotros. El inconsciente siempre toma las decisiones: qué pareja tengo, cuánto dinero gano, a qué me dedico, todas esas decisiones, el tipo de pareja, cuándo tengo pareja, si me caso o no me caso, si me divorcio o no me divorcio, todos esos tipos de decisiones, sorry, pero no son nuestras. Son del inconsciente en base a las vivencias y el destino que tengo que vivir. Entonces el libre albedrío queda reducido si yo no logro sanar esos conflictos que ya tengo determinados. Por ejemplo, una persona que siempre tiene separaciones cada 5 años, es obvio que tiene un programa. No es mágico que cada 5 años tenga una separación. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un programa. Al haber un programa, ¿qué tenemos que hacer? Desprogramar. ¿Cómo desprogramamos? Buscando la emoción oculta, ¿sí? Y buscando el momento preciso. Porque podemos sanar la emoción, pero si no la encontramos en el momento preciso, no funciona. Y si ustedes no hacen el ejercicio correspondiente en el momento preciso, no funciona. Y las cosas siguen como están. Por eso a veces algunas desprogramaciones no son exitosas, porque no se encontró el momento preciso de la sanación. Dice, ¿dónde puedo encontrar esas personas para divorciarlas? No sé, en Facebook yo creo. Dice, tengo herida de abandono, pero sé que ya sané. No estoy muy seguro que tengas herida de abandono. Según yo, tienes herida de rechazo por tu tipo de cuerpo. Eres una persona muy delgada, entonces muy probablemente tengas un tema de rechazo, que quizás lo estás confundiendo con abandono. Si tuvieras abandono, estarías en sobrepeso, que viene después, que una vez que sanas, tienes que mantenerte en una percepción de que ya no eres rechazada. Sí, tienes una herida de rechazo. ¿De que no eres rechazada? Si tú te sigues sintiendo rechazada, el inconsciente cree que nunca sanaste, entonces no hay sanación. Por eso es importante cambiar la mentalidad y cambiar la percepción para poder que nosotros tengamos liberado el conflicto. Pero sanando la emoción en el momento preciso, se cambia automáticamente la percepción. Ya, el punto es encontrar el momento preciso. Por eso es muy importante que el paciente tenga toda la información posible. Si el paciente, si el paciente no tiene toda la información, va a ser difícil para el terapeuta guiarlo al momento indicado. Cuando una sesión de terapia quizás no funciona, es porque no se llegó al momento preciso o no se logró liberar esa emoción. Es importante el momento preciso y la emoción oculta. Con eso nos cambia la vida por completo. Entonces les comentaba yo del hueco cuántico, que ese hay que rellenarlo haciendo otro ejercicio de recuperación y 30 días de reprogramación. Entonces, cada vez que ustedes hagan una toma de conciencia de algo, ¿cómo saber qué es lo que te afecta? Florian dice Florexia Terán. Ok, Florexia. Es difícil, te soy bien honesto. Nosotros, por ejemplo, yo que soy terapeuta de esto, yo a veces no alcanzo a ver mis conflictos. Yo tengo que preguntar también, porque cuando uno está dentro del conflicto, quizás no lo puedes percibir de manera real. ¿Por qué? Porque el inconsciente se está defendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos en realidad buscando? ¿Cómo saber qué es lo que me afecta? Primero que nada, pues está en tu vida, ¿no?
qué hay en mi vida que no me gusta. No tengo dinero, las parejas me dejan, o no tengo pareja, o tengo parejas agresivas, ¿sí? ¿Qué tipo de pareja tengo? Siempre me corren del trabajo, o no encuentro trabajo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, ya tú determinas, ¿qué es lo que me afecta? Esto me afecta. Ok, ¿desde cuándo? ¿Sí? ¿Cada cuándo? Y vas a ver que existe un patrón. Invito a todos a hacer un análisis de su vida. Encuentren el conflicto que a ustedes más les afecte y busquen cuántas veces en su vida se repite. Una vez que encuentren el patrón, porque hay algo en las leyes universales que se llama el péndulo, en donde siempre vamos y venimos, ustedes van a poder encontrar un patrón coincidente en tiempos y fechas. Ustedes van a encontrar que quizás cada 5 años, cada 10 años algo me pasa. Dice, a mí me pasa que cuando sano el evento, dice Janie, a mí me pasa que cuando sano el evento, lo recuerdo con la emoción que cambié. O sea, si fue la emoción de tristeza y lo puse de felicidad, lo recuerdo con felicidad. Eso es bien importante, Janie. Lo que pasa es que Janie ha llevado ya varias terapias con nosotros y Janie ya ha hecho el proceso de sanación, pero luego el proceso de relleno del hueco cuántico. ¿Qué es el relleno del hueco cuántico? Que si tú lo recordabas con tristeza, ahora lo vas a recordar con felicidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cambie tu vida por completo. Dice, si no recordamos edades de la niñez, de algún conflicto, ¿cómo saber el momento preciso? La información sale. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? En terapia te apoyamos mucho, por ejemplo, tú me dices conflicto de abandono. Ok, de abandono. Cada y cuando tienes separaciones. Es que no hablamos siempre de abandonos, ¿eh? O sea, cuando decimos abandono es simbólico. Por ejemplo, mi padre se fue cuando yo tenía 5 años. Ok, a los 10 años te vas a cambiar de escuela. Es una separación, ¿sí? Por ahí más o menos andí. Y luego, a los 15 años, se murió una perrita, otra separación. A los 20 años, corté con mi novio, ¿sí? Otra separación. Entonces vamos viendo, vamos encontrando precisamente y matemáticamente preciso, en su momento siempre van a haber separaciones. Por eso es importante hacer un recuento de en qué año inició para luego hacer la matemática precisa. Dice, un patrón con las parejas, creo. Ok, si tienes un patrón de parejas, hay que determinar cuál es el conflicto de pareja que tienes. Si siempre el mismo conflicto, es decir, me saboteo la relación, los corro. Es que miren, llega un punto en el que a veces yo he tenido pacientes que dicen, llegando a los 3 años, o se va o lo corro. Llega el momento en el que el paciente sabotea toda la relación para que no pase de 3 años. Y el paciente a veces ni cuenta se da que son 3 años. Luego, en análisis, dices, ay cañón, es que es cada 3 años. Ah, cañón, 2 años y medio. Ah, cañón, 2 años y medio, 3. Entonces todo el tiempo es así. Y luego, una pareja no fue de 3 años, pero fue de 3 meses. Y ahí te das cuenta que hay un patrón. Entonces, al encontrar ese patrón, comenzamos nosotros a analizar toda la información y encontramos, ahora sí, fechas precisas. Y con las fechas precisas, obviamente, vamos a encontrar el momento raíz, aunque no te acuerdes, ¿sí? Por eso te digo que no pasa nada si tú no tienes la info. Esa es nuestra chamba como terapeutas, encontrarlo. ¿Sale porque sale? Uy, sí, pregúntenle a Gris. Uy, sí, Gris ya lleva varias y muy fuertes e impactantes, ¿verdad, Gris? Dice, acabo de encontrar un patrón. Hace 3 años tuve un accidente que me lastimó las vértebras. Me caí y me volví a caer lastimándome la muñeca en el mismo mes de hace 3 años. Claro, te das cuenta que hay una desvalorización, ¿sí? Siempre que hay involucrados huesos, tendones, músculos lastimados, hablamos de un conflicto de desvalorización. Entonces, fíjense, ella me puede decir, yo tengo un conflicto que me caigo, pero quizás ella no sepa interpretar las caídas. Ahí es donde nosotros entramos como terapeuta y decimos, un conflicto de desvalorización. ¿En qué momento te sentiste desvalorada? ¿Tu madre estaba desvalorizada? ¿Tu abuela fue desvalorizada? ¿Sí? El abuelo no la tomaba en cuenta, tu papá no tomaba en cuenta a tu madre, a ti no te tomaba en cuenta tu pareja, y ese es el conflicto. No es la caída, ¿se fijan? Es lo que significa la caída y el impacto que tiene en el cuerpo, ¿sí? Si ella me dice, me lastimo los huesos los huesos y los tendones,
Entonces yo busco desvalorización. Y ese sería, por ejemplo, el origen del conflicto. Y ella no va a saber cuál es el origen del conflicto, yo sí como terapeuta. Por eso les digo, no es fácil verlo, pero ustedes por lo pronto vayan determinando el patrón que van encontrando. Busquen patrones y ya llevan de gane. Ya luego vemos qué significan. Ya luego aquí en los en vivos, mañana tengo el en vivo de alopecia. A los que tengan conflictos de alopecia vayan preparando sus preguntas. Pero luego ya vemos el conflicto que significa, pero ustedes vayan por lo pronto determinando los patrones. Luego tenemos, explícale Ricardo, ok, mira, Gris ha tenido, no voy a entrar en muchos detalles porque son temas privados de ella, pero ha tenido unas tomas de conciencia súper fuertes en las cuales ella ha logrado liberar emociones muy, muy viejitas y muy antiguas desde la infancia que la estaban lastimando, y hoy es una mujer que está muy libre en sus emociones. Le falta todavía trabajar, pero ella ha estado liberando emociones súper fuerte. Es alumna de nuestra escuela, por eso lleva tanto, al igual que Janie, que también es alumna de la escuela, que han estado liberando emociones porque en la escuela les damos terapia. Y ahí es donde dices tú, wow, así entró y así es como va. Y van súper cambiadas, Janie, Gris, son súper cambiadas y han hecho cosas muy, muy padres en su vida. Gris ha sufrido un chorro de cosas. El último que le pasó a Gris, le tocaba quemar una carta, hacer una carta y quemarla. No la terminó y un perro la tumbó. Iba por la calle, la tumbó un perro y se lastimó el lado que tenía que sanar por la carta. Y no la terminó y pues bueno, el perrito la tumbó. Dice Jasmine, hola Jazz, dice, mis parejas son mentirosas. Habrá que ver para qué atraes parejas mentirosas. ¿Cuál es el conflicto que hay en tu historia? ¿Que hay en la historia de tu madre o de tu abuela? ¿Quién por mentir salvó su vida? ¿Quién por mentir obtuvo atención o beneficios? Y eso es lo que vamos a buscar. Dice Jerica, Ricardo, casi cada 2 años tengo separación. Ok, encontramos un patrón. Entonces vamos a buscar el abandono. Busca, Jerica, desde el inicio de tu vida, si en tu infancia, al momento de nacer, estuviste en incubadora. Búscale por ahí. Dice, ya sané y ahora es otro conflicto, ¿sí? Recuerden que los conflictos siempre están en fila, están esperando a ser resueltos. Dice, ok, entonces ya al momento de sanar vuelve a aparecer el conflicto para reafirmar si sanaste. Sí, creo que te pasó hoy. Ok, Jenny, nada más retomando un poquito, creo que hoy te pasó, estabas viendo, estabas sanando el tema de importarles a tus padres, y hoy sucedió. Ya no te pude constatar, tuve terapias, pero ya con esto que te estoy diciendo tú vas a entender qué pasó. Dice, sí, si no tomo conciencia, me lo dan a golpes. Eso le pasa a todos, Gris. Miren, cuando una persona no toma conciencia, por ejemplo, tiene un conflicto con la madre y resuelve un problema con la madre y no se hace consciente, se le va a quebrar el pie o se le va a desgarrar un tendón en el pie o en la pierna izquierda. Si algo me pasa con mi padre, me quiebro la mano derecha. Por ejemplo, si ya resolví un conflicto con el padre y no me hice consciente. Dora Quintero, nomás por una carita. Dice Sandy, dice, me he hecho esguince en los 2 tobillos en diferentes fechas. ¿Qué puede significar algo? Sí, por supuesto. El tobillo significa dirección. Hacia dónde voy es la búsqueda de mi rumbo. También es lo que sostiene mi peso. Entonces tendrías que buscar un conflicto de dudas hacia dónde ibas. ¿Qué decisión ibas a tomar con respecto a algo? Recuerda la fecha en la que te lastimaste los tobillos y va a estar relacionado a una toma de decisiones. ¿De mí te acuerdas? De nada, Versa. Dice Jenny Cristal, así es, todo cambia. Es impresionante, solo tienes esa palabra para descubrir el campus. Justo hoy entendí el logo del ave fénix. Es que nuestra escuela tiene el logo del ave fénix porque literalmente los quemamos. O sea, hacemos una quema de tu cuerpo y renaces. Literalmente. Porque la pasamos quemando cartas y la pasamos haciendo cosas que te van a liberar. Se llaman actos simbólicos. Entonces eso te hace cuenta que te quemaron y volviste a salir, pero con mayor fuerza.
y con mayor belleza. De hecho, después de... Inicio la terapia en clases, inicio la terapia con alguien y entran con caras de súper preocupados y terminan con un peso de encima que se les ve el rostro súper cambiado, es increíble en ese mismo momento, ¿eh? Ya después con los días es mucho más marcado. Dice, ¿cómo te puedo contactar, Ricardo? Florex, mándame un mensaje privado aquí y yo te contesto. Tengo las terapias en línea, entonces estas terapias lo que hacemos es, así como ves ahorita, pues vamos a estar conectados tú y yo y te hago una terapia, no necesitas ser presencial, tengo pacientes en todo el mundo, desde Finlandia hasta Argentina, entonces tengo pacientes en todo el mundo. Y bueno, mándame un mensajito y te paso toda la información para la terapia o para la escuela. Dice, el hermano de mi nuera, dice Jessica Hernández, dice, el hermano de mi nuera siempre tiene novias con el nombre de ella. ¿A qué se debe esto? Mira, hay un conflicto. ¿Sabes qué puede pasar? Mira, investiga. Probablemente en esa familia nació un bebé muerto o murió muy joven, bebé, y tenía el nombre de la hermana. Entonces el hermano está intentando recuperar a la hermana. Búscale, 90% seguro que es por ahí. En esa familia hay una niña que perdieron, o en el embarazo, o en el parto, o muy chiquita. En esa familia se perdió una niña. De nada, Sandy, totalmente de acuerdo. Ser parte del campus es un renacer. Gracias, Yasmín, gracias. Sí, también te ha tocado trabajar unas súper fuertes. Me encanta ver a los alumnos en mis conexiones. Yo realmente no les pido que se conecten porque no sé si se cansan de verme, pero lo hago con mucho gusto y me da mucho gusto verlos aquí. Gracias. Dice, me encantan las expresiones de Ricardo, como cuando dice, ¿sacas? Sí, la tengo hace mucho, no me la puedo quitar de encima. ¿Sacas? Dice, sí, lo estoy observando. Sí, gracias. No, hombre, de nada, Yes. Búscale por ahí, estoy 90% seguro que por ahí puede ser. Sí, así es. Pues sí, miren, lo que quería comentarles hoy era eso, el hecho de qué hacer después de sanar, una vez que tomamos la conciencia, una vez que ya tenemos determinado qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos sanar, que ya logré sanar, hay que mantenerlo porque el inconsciente es súper difícil de estar controlando. Y una vez que le agarramos la onda, lo hackeamos y tenemos una vida preciosa y espectacular. Muy bien, pues agradezco a todos su conexión, agradezco a todos sus comentarios, sus preguntas. Les recuerdo que tenemos terapias en línea. Les va a encantar porque en una sola sesión, no se ocupa más, una sola sesión, va en los seguimientos incluidos, una sola sesión y sanas tu conflicto en una sesión. No son 2 o 3, no 5, una sola sesión. Dice, y latinas, Ricardo dice, como cuando me dijiste, vas a recibir una llamada de tu papá y a los 2 días, ahí está la llamada, después de mucho tiempo, no lo podía creer. Eso es increíble, porque, chéquense, a como estamos sanando, por ejemplo, en el caso de Janie, estamos sanando un tema de decir, estamos sanando la infancia de Janie de un rechazo del padre. Le voy a decir, le digo yo, bueno, vas a sanar el rechazo del padre, tu padre va a entender el cambio de energía y te va a llamar o te va a mandar un mensaje, un WhatsApp o algo, y pum, 2 días se le llamó. Eso quiere decir que la sesión de terapia, en el caso de ella, funcionó. Le llamó el papá a los 2 días. Es increíble cómo cambian las cosas una vez que nosotros logramos cambiar toda nuestra perspectiva y toda nuestra percepción, sanando las emociones ocultas. Es increíble. Se lo recomiendo muchísimo. Sanen su vida, ya sea practicando lo que les platico o tomen la terapia con nosotros o entren en la escuela. Si traen muchas broncas, mejor entren en la escuela. Ahí les damos terapia todo el tiempo. Dice, Ricardo, ¿qué significa juanetes? Me acabo de poner un juanete del pie derecho. Mira, un juanete siempre va a significar el hecho de querer tener mayor equilibrio, porque los pies, lo que haces cuando tienes un juanete, se extiende el pie, hay más pie, es decir, que te faltaba equilibrio en alguna área. También pudiera ser una extensión de la madre. Quiero tener más madre, quiero que mi madre sea más presente. Cualquiera de esas 2 cosas, Alma. Espero que sea de utilidad. Muy bien,
pues agradezco a todos su participación, agradezco a todos sus comentarios. Gracias, les comentaba de la terapia, también les recuerdo de la escuela. Iniciamos curso cada mes, ya estamos dentro de poco por iniciar la 10ª generación. Bueno, un mensaje más. Dice, hola Ricardo, soy Hanna de Argentina, o Yana, no sé, Hanna o Yana. Quería consultarte porque desde hace un poco más de 2 semanas estoy con dolor en las cervicales que me cuesta dormir porque me levanto con los dedos contracturados. A ver, un dolor de cervicales, pero interesa saber cuáles cervicales son, a qué altura. Y ya no me va a casar el tiempo. Mañana me conecto a las 6, Yana, y ten toda la información. A qué altura, qué cervical es, desde cuándo te pasó. Y mañana te ayudo. Mañana me conecto a las 6 igual. Mañana va a ser el tema de alopecia, pero Yana, pregúntame mañana por las cervicales, porque voy de salida. Dice, inscríbase a la escuela, a lo mejor, gracias, el ambiente maravilloso, sí. Somos una familia, literalmente somos una familia. Aunque les dé miedo o les duele el estómago, depende de la emoción, pero tomen la terapia, súper recomendable. Aparte tendrán un amigo aparte que es bien profesional. Gracias, qué hermosa, qué amable, muchas gracias. Muy bien. Los veo mañana a las 6 de la tarde con el tema de alopecia. Pórtense bien, cuídense, los quiero, bye.